Bueno, continuamos acerca de nuestro tema en todo lo que hemos venido desarrollando el servicio y vamos a mirar lo que hemos llamado poniendo a otros delante de nosotros. Cuando hablamos de colocando a otros delante de nosotros, debemos partir de una base. ¿Y cuál es la base? El orden que debemos desarrollar en el servicio, ¿cierto? ¿Cuál es la premisa nuestra? Los que ministramos debemos poner a otros por delante de nosotros, pero el Señor debe ocupar siempre el primer lugar. ¿Esto de qué nos está hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? A que el orden del servicio, el orden del ministerio siempre debe ser darle la prioridad al Señor. A veces nos desviamos en nuestro oficio ministerial porque nos ocupamos tanto en el servicio que se nos olvida que la prioridad debe ser el Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, escribe lo siguiente: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos el pasaje? ¿A qué está haciendo referencia? Pues los apóstoles, ¿sí?, entendían que ellos no eran más que servidores de Cristo. Entonces ellos comprendían que al ser solo servidores de Cristo, no había nada bueno en ellos. O sea, que la causa de su servicio era lo que Jesús había colocado en ellos y que no era lo que ellos querían hacer, era lo que Dios había puesto en ellos. ¿Por qué? Porque si se enfocaban en lo que ellos querían hacer, entonces iba a resaltar lo que su corazón, que a veces es engañoso como el de cada uno de nosotros, quiere resaltar. Su prioridad, ¿sí?, es hacer lo que Dios quería. Ellos entendían que no había nada bueno en ellos, más que la causa que Dios había colocado en ellos. Por eso ellos comprenden que lo primero que deben hacer es dar el lugar a Jesús. Entienden cuál es ese lugar. Cristo debe ser el centro. Y para que nosotros podamos entender por qué Cristo debe ser el centro, pues lo primero que necesitamos comprender es organizarnos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el centro de todo debe ser Jesús. Cuando Jesús es el centro, nuestra función es que mirarlo a Él, enfocarnos en Él, no a los demás. Cuando nos enfocamos en Jesús, nuestro trabajo se va a determinar por lo que Él quiere que hagamos, los resultados que estamos dando, y terminamos haciéndolo para su gloria. Por eso es que el orden de las personas involucradas en el ministerio es: número uno, el Señor. Cuando Él es el centro, nuestras prioridades cambian. ¿Qué es lo que siempre pasaba? Usted lee en la ley mosaica, ¿cierto?, que los sacerdotes eran llamados a servir al Señor. Pero aunque los sacerdotes eran llamados a servir al Señor en el templo, a ayudar a otros en el templo, su responsabilidad era con el Señor y no con los hombres. Cuando Cristo es nuestra prioridad, entendemos que nuestra responsabilidad es con Él y no es con los hombres. Que es lo que está diciendo algo maravilloso, que es el texto de Colosenses, que quiero que miremos un momento aquí. Mire lo que dice Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo servimos. Partamos de la primera base, la expresión corazón, que significa literalmente alma. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo con el alma. Metámosle el alma a lo que hacemos. ¿Y por qué se le mete el alma? El alma quiere decir todo lo que involucra al ser humano, todo lo que le mentaliza al ser humano. ¿Y por qué? Porque lo hacemos como para el Señor. Es decir, el cristiano debe hacer su trabajo como si Dios fuera el patrón. Cada uno de nosotros va a rendirle cuentas a Dios de lo que está haciendo. Cada uno de nosotros va a rendirle cuentas a Dios de su trabajo en el área diversa en el que se esté moviendo. Usted conoce el área en el que se está moviendo. En esa área diversa, cada uno de nosotros va a tener que rendirle cuentas al Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro patrón. El que se involucra directamente con nosotros es el Señor. Por eso es que el texto que leíamos dice: la recompensa futura viene de Él. Y es interesante lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Lo que Pablo está diciendo es que el Señor Jesucristo, en ese sentido final, de Él es que vamos a recibir la premiación. Por eso es que usted y yo buscamos agradarle a Él antes que a los hombres, porque es que como siervos de Él vamos a recibir la herencia de Él, ¿sí? Por eso cuando Pablo dice: porque a Cristo el Señor servís, es un verbo, que el verbo es douleit, y es un verbo que algunos lo han traducido como un indicativo, ¿sí? Ustedes saben que en el griego existen los tiempos nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, pero es un verbo que es imperativo.
Entonces, ustedes saben que un verbo en imperativo es una orden, ¿cierto? A las segundas o terceras personas, normalmente a las terceras personas. Entonces, lo que el texto realmente, o como se traduciría de forma más exacta o más acercada al texto más antiguo, sería servir a Cristo el Señor. No está, ¿cierto? La cláusula porque, esa no está en el texto griego, sino dice servir a Cristo el Señor. Es una responsabilidad, es un llamado, es una orden que tenemos que hacer todos como siervos, servir al Señor. No es una opción, pero para que eso no se vuelva como la primera clase que miramos, si fue una carga, mire a Cristo. El orden es Cristo, otros y nosotros. ¿Sí ve? Por eso no es por salario, por eso no es por reconocimiento, ¿sí? Sino los que nos mantenemos al frente de toda esta hermosa tarea del ministerio es sirviendo a Cristo, sirviendo a Él. Por eso es que ahí nos sale otro segundo resultado que quiero que miremos hoy, y es que otro resultado de servir primero a Cristo es querer hacerlo mejor. Cuando usted y yo servimos a Cristo, buscamos hacerlo mejor. Y cuando hablamos de buscar hacerlo mejor, usted va a leer Malaquías 1:8. Y Malaquías 1:8 es un texto maravilloso porque dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo al enfermo, no es malo. Presentarlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes del contexto de Malaquías, ¿qué estaban haciendo? Los sacerdotes estaban haciendo las cosas, no estaban para glorificar a Dios, sino lo estaban haciendo era por cumplir, no estaban poniendo a Dios en primer lugar. Por eso es que termina diciendo, oh, qué fastidio es esto, la tarea. Y muchos hoy en día hacen las cosas por cumplir y no por amor. Pero cuando hacemos las cosas por amor, con excelencia, nos pasa como pasaba con Jacob. Usted lee en Génesis 29:20 más o menos, ¿cierto? Que Jacob trabajó 7 años, pero él dice que le parecieron pocos días porque amaba a quien estaba esperando. Cuando amamos las cosas, sí, y lo hacemos con esfuerzo, el sacrificio se vuelve innecesario, porque lo hacemos todo por amor. Por eso es que quiero citarle a David Livison, el padre de las misiones. Dice, no debemos hablar de sacrificio cuando recordamos el gran sacrificio que él hizo dejando el trono de Padre en el cielo para darse por nosotros. Eso es algo maravilloso. ¿Cierto? Seth Stun tenía 52 años y lo dejó todo por marcharse a África. Las personas le decían que era un tonto, pero Stut contestaba, si Cristo Jesús, siendo Dios, lo dejó todo y murió por mí, entonces ningún sacrificio es demasiado grande para que yo lo haga por él. Entendamos algo, y es que en el servicio, ¿cierto? Cuando miramos a Cristo, entonces hacemos mejor. Y por último, cuando usted y yo estamos en el servicio cristiano y caminamos con el Señor, cuando ponemos a Jesús como primero en nuestro ministerio, dejamos de observar a otros y juzgar lo que todo el mundo hace. ¿Sí? Tenemos esa costumbre de estar mirando y mirando y ocupándonos en todo lo demás. Pero no, le voy a dar un consejo hoy: ocúpese de lo suyo, ocúpese de su tarea, de su trabajo. Jonathan Edwards decía que la clave interpretativa de la búsqueda y de la espiritualidad que él tenía era, Señor, lo que hago te da gloria, ¿cómo debo hacer las cosas? Hay un libro que se llama El Diario de Jonathan Edwards, ojalá lo pueda leer. Mire, es espectacular la espiritualidad que estamos manejando. Por eso es que no caiga en este error, no caiga en ese error, ¿sí? Ponga a otros por delante, pero siempre que Cristo sea el centro. Y todo lo que haga, hágalo para Él. Métale el alma a lo que haga, ¿ok? También haga lo mejor para Él porque está haciéndolo con amor, y las cosas con amor quedan mejor. Por eso se dice que cuando uno cocina con amor queda más rico. Y por último, cuando pone a Jesús como primero en su ministerio, no anda mirando lo que otros hacen. Haga su tarea, que cada uno de nosotros tendrá que darle cuentas a Dios por lo que hacemos. No se deje desviar y dañar su corazón por lo que otros hacen o dejan de hacer. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.